Muy bien, pues muchísimas gracias en primer lugar a todos los asistentes que han participado en este tercer Congreso Internacional Aeronáutico y Espacial que con éxito ha vuelto a organizar ya por tercer año consecutivo el Consorcio Aeronáutico Gallego, que creo que es un buen ejemplo de cómo en Galicia la colaboración público-privada permite avanzar y permite trabajar en defensa y en favor de la industria, en este caso de la industria aeroespacial, y aquí el Consorcio Aeronáutico, como ha dicho su presidente, lleva trabajando más de una década y por lo tanto es un camino largo en el cual el principal objetivo del consorcio me consta que siempre ha sido aunar esfuerzos tanto a la industria de conocimiento y en colaboración con las administraciones. Creo que ese es el camino y un buen ejemplo, consolidando en este caso una cita anual que ya forma parte de nuestra agenda, imprescindible para el sector y que pone de alguna forma el compromiso que en Galicia tenemos todos los agentes para seguir impulsando esta industria en nuestra comunidad autónoma. Por supuesto, agradecer a los ponentes todas sus intervenciones. Me consta, así me lo han trasladado, de una enorme calidad y, si me lo permiten, pues agradecerle muy especialmente a los que nos han visitado procedentes de México y de Estados Unidos. Siempre es un esfuerzo adicional y, por lo tanto, muchas gracias al director del clúster aeronáutico de Querétaro y también al representante de la Universidad de Querétaro y, por supuesto, a Larry Lake, que nos acompaña y que nos ha presentado un proyecto vertebrador, un proyecto muy importante en el que está trabajando Boeing aquí en Galicia y que nosotros le agradecemos profundamente y al cual me referiré un poco más adelante. Es cierto que estamos en un sector que está creciendo de forma exponencial. Lo decía Larry y creo que es un buen mensaje. Tenemos la tecnología y, por lo tanto, en lo que tenemos que trabajar es en cómo dar las soluciones innovadoras a un sector que está en crecimiento y que, sobre todo, ofrece múltiples alternativas, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Y ahí es cómo, desde la colaboración público-privada, tenemos que identificar esas oportunidades. Oportunidades económicas no solo por el crecimiento del sector, como decía, en el último informe publicado por TEDAE se recoge que la flota de aeronaves se va a duplicar en los próximos 20 años, se va a incrementar la facturación en servicios, más de 32 billones de dólares, y en el año 2035 el 70% de la flota mundial va a estar conectada y va a demandar nuevos servicios, lo cual establece un campo de actuación muy importante, no solo desde el punto de vista industrial, sino también desde la generación de empleo, que ofrece, como decía, enormes oportunidades. A nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional, en definitiva, oportunidades en las que tenemos que trabajar. Y oportunidades también de carácter social, porque, lógicamente, todas estas actuaciones han pasado de un uso exclusivamente militar, como podía ser hace pocos años, a extenderse a un uso civil, y no simplemente como un instrumento de ocio, sino sobre todo para desarrollar aplicaciones que hasta hace poco tiempo pues, eran impensables. Aplicaciones en sectores como el sector agrícola, como en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la vigilancia, en el ámbito de la entrega de envíos y también en el ámbito de la provisión de servicios públicos. Alguien se preguntará, ¿y qué hace aquí el gobierno gallego? El gobierno gallego fundamentalmente lo que está intentando son dos cosas: ayudar, acompañar a una industria para que pueda tener un rol importante y que, por lo tanto, podamos fijar tejido industrial, en este caso en Galicia, pero también hay un interés como proveedores de servicios públicos y, por lo tanto, el cómo utilizar estas aplicaciones para las actuaciones que, desde el punto de vista de servicio público, realiza la comunidad autónoma. Por lo tanto, hablamos de cómo incorporar todas estas tecnologías y las soluciones que se están desarrollando al ámbito del salvamento marítimo, al ámbito del seguimiento de la movilidad en nuestra comunidad autónoma, de cómo utilizarlo también
para la prevención y el seguimiento de incendios forestales, de cómo utilizarlo para desarrollar un inventario forestal, en definitiva, cómo poder incorporar también estas tecnologías y estos servicios al ámbito público. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, jugamos ese doble papel y por eso hablaba de oportunidades también de carácter social para mejorar el bienestar, en este caso, de los ciudadanos. Creo que se ha dicho con acierto que esto es imposible hacerlo solo en el mundo actual, en una economía tan globalizada, tan conectada, tan competitiva. Todo este reto no se puede hacer si no hay un trabajo conjunto, un esfuerzo colectivo y, sobre todo, una visión compartida. Esto es seguramente lo más importante, y eso significa que tenemos que incorporar al proyecto, y así lo estamos entendiendo desde Galicia, a todos aquellos actores que son imprescindibles en un proyecto de estas características. Galicia cuenta con centros de referencia en materia de formación y en materia de conocimiento, no solo desde el punto de vista universitario, donde tenemos un grado de Ingeniería Aeronáutica del Espacio en la Universidad de Vigo y un máster en Operaciones de Ingeniería y Sistemas Aéreos No Tripulados que comparten la Universidad de Vigo y la Universidad de Santiago, sino que además ese conocimiento lo llevamos también a la formación profesional, aspecto muy importante para completar la cadena, y ahí el Centro de Formación Profesional de las Mercedes imparte un ciclo superior de mantenimiento aeronáutico y, por supuesto, el conocimiento también de centros importantes como el CINAE, el Centro Gallego de Innovación Aeroespacial y, por supuesto, el Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas, que, como saben, es un centro mixto entre el INTA, del Ministerio de Defensa, y la propia Xunta de Galicia. Contamos además con un tejido industrial, lo decía Enrique Mayón, desde el consorcio ya son más de 40 empresas las que están formando un tejido importante, y contamos en este caso pues, con una pequeña aportación que simplemente pretende vehicular esfuerzos para coger más músculo desde el punto de vista de la industria. Una iniciativa conjunta, impulsada por la Xunta, como conocen, el Polo Aeroespacial de Galicia. Este Polo Aeroespacial de Galicia, como digo, es un instrumento que lo que pretende es aunar esfuerzos desde el conocimiento, desde la industria. Hay en estos momentos más de 50 agentes que están participando de forma directa, desde administraciones, empresas, centros tecnológicos, formación profesional. Se están desarrollando más de 35 proyectos de I+D y ya se han creado más de 400 empleos, con una previsión de llegar el año que viene a cerca de 500 empleos directos. Y eso con una inversión de 164 millones de euros, de los cuales más de la mitad ya está en ejecución y, por lo tanto, ya se están convirtiendo en realidades, y un esfuerzo que pretende planificar, porque es la mejor forma de ordenar estos esfuerzos. Contamos con socios estratégicos de la máxima relevancia, no solo con el Ministerio con el Gobierno de España, en este caso a través del Ministerio de Defensa, el INTA, que está gestionando el aeródromo de Rozas y que dispone de una infraestructura que tecnológicamente en estos momentos es de las más avanzadas a nivel europeo, con la dotación de la torre de control que se ha puesto en marcha recientemente, y desde el Gobierno, con la colaboración también del Ministerio de Fomento. Hablaba Larry de la importancia de la regulación y, por lo tanto, es muy importante también incorporar y colaborar desde ese punto de vista con la Administración del Gobierno. Y a partir de ahí hemos ido incorporando socios, y todos los socios son importantes y todos los socios son estratégicos. Unos son más grandes y otros son más pequeños, pero todos suman, y eso seguramente es lo importante. El programa de I+D, con Indra y con Babcock, como saben, están permitiendo desarrollar 4 plataformas en el aeródromo de Rozas, y a eso le hemos sumado el programa de soluciones para poder contar con esas tecnologías innovadoras que ofrezcan servicios públicos. Ahí, en ese ejercicio de compra pública innovadora,
es donde la comunidad autónoma está intentando actuar como primer comprador y, por lo tanto, activando la industria, y es donde se marca el proyecto de Boeing, un proyecto que ha presentado Larry y que yo lo único que tengo que hacer es agradecer primero a Boeing la apuesta por Galicia y, en segundo lugar, la felicitación a todos los miembros del consorcio por poder diseñar un proyecto realmente disruptivo y que esperamos que dé los resultados que se han diseñado desde el primer momento. A eso le acompañamos, como decía, un programa de infraestructuras donde no solo está el aeródromo, quizás el elemento más interesante de cara al año que viene, este mismo año 2019, es que ya estamos construyendo un parque industrial dentro del propio aeródromo que va a permitir que las industrias se puedan implantar dentro del propio aeródromo en un parque industrial. Ese aeródromo estará disponible en el mes de septiembre-octubre para que las empresas se puedan instalar y, por lo tanto, abrir oportunidades y sinergias entre el conocimiento, el desarrollo de los proyectos de I+D y la propia industrialización de los mismos. Y, por lo tanto, ese parque industrial que ya está en ejecución pues será un elemento importante desde el punto de vista de infraestructuras. Y a eso le estamos sumando una apuesta por el emprendimiento, por el talento, con el desarrollo de una aceleradora, la Business Factory Aéreo, que va a permitir que se puedan desarrollar proyectos de innovación desde el punto de vista sectorial, y próximamente incorporaremos un programa de vocaciones científico-tecnológicas en el que también va a colaborar Boeing, además de ese programa científico que está desarrollando el INTA. En definitiva, toda una apuesta por aunar conocimiento, industria y administraciones en este proyecto. Creo que el camino está trazado y lo que tenemos es que seguir trabajando juntos. Y, por lo tanto, no solo desarrollando los proyectos que están en marcha, sino también anticiparnos a lo que viene. Y creo que en las diferentes ponencias de eso han hablado ustedes mucho, y desde luego Galicia aspira y tiene la ambición a poder tener un faro encendido, tener una luz para poder seguir captando proyectos, captando conocimiento y captando iniciativas para que nuestro tejido productivo, esas más de 30 pequeñas y medianas empresas que ya están trabajando en el polo aeronáutico de Galicia, puedan seguir desarrollando proyectos importantes. Me refiero, por ejemplo, al dispositivo que ha creado Centum, el LifeSeeker, para la localización de personas desaparecidas, que ya está en fase de comercialización. Ya estamos desarrollando productos que se están comercializando desde el punto de vista de las soluciones que se pueden impulsar en el marco de este proyecto. En definitiva, se trata de dar una respuesta desde Galicia a estos desafíos como el control y la mejora de la flota pesquera, la gestión forestal, el tráfico aéreo en espacios compartidos, un reto con el que empezamos a trabajar en el año 15 y que hoy ya es una realidad gracias al esfuerzo y a esa visión compartida de todos. Y desde esa perspectiva, pues lógicamente la colaboración con otros países y esta visión internacional que siempre ha tenido el Consorcio Aeronáutico Gallego, pues vamos a intentar dinamizar. Yo termino simplemente reiterando el agradecimiento y la felicitación al Consorcio Aeronáutico por la celebración de este tercer Congreso Internacional, agradeciéndole a los ponentes sus aportaciones y trasladando ese mensaje de que Galicia tiene esa aspiración y esa ambición para seguir convirtiendo al sector aeronáutico y al sector aeroespacial en un sector estratégico, en un sector que sea capaz de seguir captando y reteniendo talento y que siga siendo capaz de captar y retener nuevas inversiones desde el punto de vista de I+D y desde el punto de vista industrial, generando nuevas soluciones y anticipándonos a un futuro que en el ámbito de la movilidad está por venir, y por lo tanto la clave será el poder posicionarse, el poder anticiparse y trabajando siempre
no solo por el desarrollo de una industria, sino también en pensar cómo podemos mejorar la calidad y el bienestar de nuestros ciudadanos, porque seguramente para eso tiene sentido un proyecto de estas características y sobre todo tiene sentido que el proyecto se pueda desarrollar desde esa colaboración público-privada tal como estamos haciendo. Muchas gracias, enhorabuena, y todos estamos esperando, querido Enrique, el borrador del cuarto Congreso Internacional Aeronáutico y Aeroespacial del año 2020. Muchas gracias.